En la legislación mexicana hay una figura importantísima que es el juicio de amparo, que protege a todos, inclusive a los responsables de cometer un ilícito. No se diga a las víctimas, porque es importante cómo funciona aquí todo a detalle. Quiero explicar en palabras ciudadanas cómo es que el juicio de amparo directo en materia penal protege no solo los derechos de los sentenciados, sino también de las víctimas. Me interesa tocar este tema tan sensible porque estoy profundamente convencida de que cada vez más el juicio de amparo es el instrumento más efectivo para que se proteja a las personas cuando una condena o una absolución resulta injusta. Esto lo podemos hacer de dos maneras. La primera, y que es más común, es cuando una persona sentenciada, ya sea por delitos comunes como el robo, el homicidio, o bien por delitos federales como los relacionados con drogas o armas, promueve un juicio de amparo. En estos casos, en ese amparo se revisa si la autoridad que lo condenó a determinados años de prisión lo hizo con apego a las leyes y valorando adecuadamente las pruebas. Y si no lo hizo así, el amparo ordenará que se corrija el vicio en su proceso o bien, si se demostró que es inocente, se puede conceder el amparo para que se dicte una sentencia de libertad. El segundo caso, que antes era poco común, pero cada vez toma más fuerza, es cuando la víctima pide amparo contra una sentencia que dejó libre a una persona que cometió un delito en su contra. Esto es sumamente importante que lo conozcan todos. El amparo sí sirve a las víctimas para que se haga justicia a su favor, para que pueda conocerse la verdad, para que se imponga una pena justa a quien cometió un delito en su contra y además para que se le pague la reparación del daño. ¿Y cómo es que funciona este amparo? Pues lo debe promover la víctima o su asesor jurídico cuando se le notifica una sentencia que dejó libre a la persona que ella denunció. En ese amparo se analizará esa sentencia absolutoria y si la autoridad que la dictó no valoró bien las pruebas, ignoró la declaración de la víctima, exageró los formalismos y por algo meramente procesal dejó libre a quien sí cometió un delito, se le puede conceder el amparo a la víctima para que esa autoridad penal elimine esa sentencia de libertad y dicte una sentencia de condena. Con el avance de los derechos humanos, cada vez son más las víctimas que a través del juicio de amparo logran acceder a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Los magistrados de los tribunales colegiados de circuito no podemos proteger a las víctimas si no vienen al amparo. Es importante por ello que la ciudadanía sepa que nuestro trabajo protege a todas las personas, tanto al que es injustamente condenado como a la víctima cuando se libera injustamente a quien sí cometió un delito. El juicio de amparo es un verdadero juicio que protege los derechos del pueblo, de todas y de todos sin distinción.